Lo que ellas quieren. Un espacio terapéutico donde el hombre expresa lo que su mente genera para que ellas lo descubran. Continuamos con tu psicóloga Alicia Soltero. Regresamos a su programa Lo que ellas quieren y bueno, platicando con usted acerca de la diferencia entre vergüenza y culpa y cómo se vive con vergüenza. Decíamos, hay sistemas que están vinculados por el respeto y sistemas familiares que están vinculados por la vergüenza. Cuando una familia está vinculada por respeto, vemos aquí que la violación se vive una falta como que violé un valor. Pero cuando es por la vergüenza, entonces vemos como que violé a la persona, ¿no? Yo violé a la persona. Yo fui violada por otra persona. Estoy hablando de violada no con una connotación sexual. Por ejemplo, mire, cuando nosotros nos vivimos con culpa, relacionado con el respeto, es la conciencia de haber violado una regla, un valor o algún criterio propio, y que este sentimiento que es doloroso me va a afirmar que yo soy una persona que sostiene ese valor y que la verdad lo violé, ¿no? O que yo violé mi palabra o mi acuerdo o mi valor y que debo de hacer una corrección o que debo de hacer una reparación o que debo de aceptar mi responsabilidad o que debo de ser perdonado por alguien. Pero ¿qué sucede cuando nos rige la vergüenza? El origen de la vergüenza está en la violación y la disminución de yo como persona. Por ejemplo, aquí no importa si yo pido una disculpa, ni siquiera se me ocurre pedir una disculpa, ni siquiera se me ocurre pensar cuál fue el valor que yo violé o cuál fue el acuerdo que yo no respeté. Lo que sucede en este momento es que yo digo, soy un asco. De verdad, soy una vergüenza. La palabra soy no es me comporté como un asco, ¿no? Me comporté de verdad como una persona sin principios. No, es soy una persona sin principios. Me lo digo. No estoy hablando de la sociopatía. Ya en algún momento hablamos de la sociopatía, que un sociópata ni siquiera lo considera, ¿no? Pero no dice... Una persona con vergüenza no dice, Dios mío, hice algo que va en contra de lo que yo soy. No dice, soy algo vergonzoso, aberrante, ¿no? Soy un asco. Y entonces, ante eso, yo no tengo ninguna escapatoria. De verdad, no la tengo. Otro de los aspectos de estas tres formas, estas diferencias, es que le comentaba yo hace un momentito. El yo independiente, pero a la vez parte de un sistema mayor, es decir, yo formo parte de una familia, pero yo soy un ser independiente. El que está regido por la vergüenza dice, yo no tengo un límite, no sé dónde empieza yo y dónde empieza la familia. Un sistema que está vinculado por el respeto va a compartir con sus miembros una perspectiva de cómo ser y saber que, bueno, estamos relacionados y conformamos parte de este universo, ¿no? Por ejemplo, los González o los López o los Pérez o los Mendoza normalmente somos, pero yo me distingo porque soy como un poquito, por ejemplo, somos muy celosos, pero yo, híjole, a mí la verdad esto como que lo tengo mucho más agudo. Sí es parte de la familia, pero no necesariamente yo me alcanzo a distinguir. O todos los González somos una generación de médicos. Aunque yo elegí, por ejemplo, dentro de mi familia, no serlo y no hubo ningún problema. Yo soy restaurantero, por ejemplo, ¿no? Es decir, sí, en mi familia se da mucho los médicos, pero yo soy restaurantero. Una familia, un sistema que está vinculado por la vergüenza, dicen, yo soy el prietito en el arroz. Yo soy el único que no tiene profesión en mi familia, ¿no? Y entonces
es ahí como que si estuviera obligado a tener una profesión solo porque todos sus hermanos fueron profesionistas. Y deja de valorar lo que él sí ha hecho, por ejemplo, ser restaurantero. Cuando nosotros nos vivimos así, estamos hablando de que de que ahí tengo un límite muy vago de mi persona, es decir, no pertenezco de hecho a ellos porque yo no cumplo con esa perspectiva familiar. En lugar de decir, sí, en mi familia se da mucho la medicina, pero yo, de alguna manera, decidí irme por este lado. Aunque toda mi familia sean médicos, pero estoy valorando lo que yo estoy haciendo, ¿no? Muchas veces en las familias los padres marcan los límites con comportamientos permitidos y no permitidos, con permisos claros, permitidos y no permitidos, y es una manera en donde la familia los integrantes de esta familia empiezan a construir sus límites. Por ejemplo, no está permitido que antes de los 15 años tener novio, ¿no? O manejar. Estos límites dicen al chico que apenas está forjando su identidad, ya como última chance, porque primero lo empezamos a formar más o menos como a los 3 años y después en la adolescencia se reconfirma. El chavo sabe y le queda muy claro qué límites sí puede y qué límites no puede. Sabe que a tales horas tiene que llegar a casa, que este permiso para quedarse a dormir a lo mejor no se da, y eso lo contiene y le va formando su identidad. Cuando los padres se comportan más como amigos que como padres, o cuando los padres están en su rollo, o cuando hay padres ausentes, y hablo de padres no como género, sino como papá o mamá, y no ponen estos límites, no se da esta claridad en el adolescente o en los hijos, y no sé qué sí puedo y qué no puedo, y sus límites se van desdibujando, y entonces creo que todo se vale y que todo se puede, pero también creo que todo lo que pasa es mío, ¿no? Por eso, créanme que las personas que no tienen límites, normalmente empiezan a centrarse mucho más en sí mismos y no desarrollan una madurez y una profundidad personal, porque hacen lo que ellos quieren y lo que les genera placer sin poner en consideración lo que perjudique o las consecuencias que tiene, que su comportamiento genera, ¿no? O a veces, en las familias que están regidas por la vergüenza, encontramos límites muy, muy rígidos y superficiales. No son límites precisos, límites definidos, límites que contienen, sino son límites muy, muy rígidos. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. A veces nos perdemos tanto, y ahí es en donde yo le hablo acerca del perfeccionismo, nos perdemos más en el contenido que en el valor que hay esta regla. ¿Se acuerda? Yo le decía en el bloque anterior, las reglas deben de tener un porqué. Se sustentan en porqués razonables. Y entonces, si yo le digo a mi hijo que él no podrá manejar el auto hasta que tramite su licencia de conducir, entonces le estoy dando una regla razonable. Pero si ya después de que él cumplió su sacar la licencia, la edad para poder manejar, y a veces cuando a mí me conviene le presto el carro para que vaya al mandado o a traer a sus hermanos de la escuela, y cuando a mí no me conviene yo no se lo presto, son límites como muy desdibujados, no están claros, o sea, sí puedo o no puedo, ¿no? Y entonces ahí no se está cultivando ningún valor. Si usted, por ejemplo, le dice, bueno, hijo, entonces el hijo, vamos a ponerlo un poquito más, empieza a trabajar, empieza a juntar su dinerito y se compra su auto. Pero aún así usted no le permite salir en la noche en su auto. Ahí es en donde empieza a haber ciertos conflictos. Y el hijo, en muchas ocasiones, se pone sumamente rebelde, porque las reglas rígidas generan rebeldía y la consistencia genera confusión, y puede hacer que, ¿sabes qué, mamá? Es mi carro, yo me lo compré, tú no tienes ningún derecho con respecto a si llego o no llego en la noche. Y ahí ya
Se hizo una revoltura entre el manejar, el tener un auto, la obediencia, el respeto. Ya aquí como que nos fuimos más a la forma más que en la esencia. ¿Qué es lo que a usted le interesa al poner una regla en la familia? Cultivar un valor. Ese debe de ser nuestro principal interés. Cuando esta persona, se los he puesto en ejemplos sumamente sencillos, cuando un chico juega pelota dentro de la casa y rompe el jarrón chino de 3 generaciones atrás, usted castiga a este hijo, pero lo castiga porque rompió el jarrón, no porque desobedeció la regla de no jugar pelota dentro de casa. Y ahí nos perdimos. Ahí es en donde nos perdimos. Las familias que están vinculadas por la vergüenza, esto sucede muchísimo. Los valores no están claros, las reglas son sumamente rígidas y son las mismas reglas para el niño de 5 que para el adolescente de 18. Y esto también va a generar un sistema vinculado por la vergüenza. Mil gracias por el favor de su atención. Agradezco mucho a Omar, a Claudia en producción, a Laurita en los teléfonos, y les recuerdo que el viernes regalamos el CD con la programación de toda la semana con el tema de la vergüenza para que usted participe a través de nuestros medios. Mil gracias por habernos acompañado. Yo soy Alicia Soltero y usted y yo, mañana en punto de las 11, tenemos una cita aquí en el 91.5 de FM. Mil gracias, hasta mañana.